Dice la palabra del Señor, ¿la leemos? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a orar. Señor, te clamamos, te suplicamos, te imploramos tu asistencia en este tiempo, en este momento. Padre, toda obra de las tinieblas, toda oposición, toda fuerza de oscuridad sea disipada en el nombre de Jesús. Venimos a este lugar, Señor, no a escucharnos a nosotros mismos. No queremos oír nuestra voz, queremos oír tu voz. Señor, haz callar, Señor, la voz de nuestra iniquidad, de nuestra rebelión, y muéstranos lo que tú quieres enseñarnos. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos y nuestros corazones para que te crean a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estaba haciendo un repaso porque a veces pensamos que, venir y escuchar una prédica es algo, o realizar una prédica es algo sencillo, es algo que alguien hace de un momento para otro, ¿no? Como que no tengo nada que hacer, entonces voy a leer un texto y voy a hacer una prédica y voy a sacar algo relevante, trascendente, para que las personas se conviertan. Y pensamos que es como ir a hacer los mandados al súper, entonces voy, elijo algo que me gusta, calculo los precios, saco todo y digo, esto va a salir tanto y se hace fácil. Predicar la Biblia, ¿no? Pero ¿saben? Hay muchísimas cosas a la hora de tener en cuenta cuando tenemos que predicar. Y me anoté un par de cositas. Así que si usted tiene algo para anotar, anote. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, cuando nos acercamos al texto de la palabra de Dios, debemos verlo en su contexto inmediato, ya que no podemos tomar un texto aislado y sacarlo de contexto. Si hacemos esto, podemos sacar conclusiones erradas. ¿Cuál es el contexto inmediato? Lo que está diciendo antes y lo que viene diciendo después. Contexto inmediato. Cuando vamos a leer un texto, lo primero que tenemos que hacer es ver su contexto inmediato. Después, debemos ver de qué clase de libro estamos extrayendo la porción que vamos a predicar. No es lo mismo el libro de los Salmos, Proverbios, que un libro histórico como de Reyes o Nehemías. Y tampoco es lo mismo los Evangelios que un libro de carácter apocalíptico como Daniel y el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque cada libro tiene un género distinto. Así que ahí tenemos que ver qué tipo de literatura vamos a interpretar. Por otro lado, debemos entender que cualquier texto que tomamos de la palabra de Dios forma parte es un engranaje de una gran máquina, la obra redentora de Cristo. Así que no podemos tomar el libro y aislarlo del plan de Dios, del plan de la redención de Dios. Así que cuando nosotros estamos estudiando cualquiera sea el libro, debemos ver qué está ocurriendo en el plan de Dios para la redención. Eso se llama teología bíblica. También debemos usar esto. Por otro lado, también tenemos que estudiar cuál es la motivación del autor al escribir. En este caso, la carta de los Efesios
Puede ser el deseo de saber de ellos y de refutar una herejía o para poner en orden la iglesia. ¿Recuerda la carta a los Corintios? Era una carta para poner en orden a la iglesia, pero una iglesia desordenada. O sea, ¿cuál era la motivación? Claramente la carta de los Efesios es que está hablando de el poder de Dios para salvar a su pueblo. Y el pueblo de Dios está constituido tanto de judíos como gentiles. Este es el tema central del libro de Efesios. Así que debemos estudiar cuál es el tema del libro. También debemos conocer cuál era su contexto histórico, cuál era la cultura de ese pueblo, cómo ellos vivían, cómo se comportaban, cuáles eran sus creencias, cuál era su cultura. Esto es el contexto histórico. Y luego de hacer este trabajo, que para algunos es sencillo, debemos ver cómo lo aplicamos a nosotros. Es decir, qué enseña el texto, qué está diciendo Dios de Él y qué está diciendo Dios de mí. Y cuáles son las cosas que Dios me manda hacer. ¿Lo ve? Ok. Así que tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de provecho de nuestro pasaje. Pero para hacerlo debemos hacer un arduo trabajo, un gran trabajo. Pero esto es solamente la mitad. ¿Por qué? Porque este es el trabajo hacia afuera. ¿Cómo entender el texto? Sin vicios. Pero también debe haber un trabajo hacia adentro. ¿Por qué? Porque nosotros venimos al texto cargados de presupuestos y de un conocimiento previo. Yo creo que conozco lo que está diciendo ahí. Todo el conocimiento que traemos no tiene nada que ver con la cultura de ese momento. Nada que ver. Y esto puede llevarnos a tener una mala interpretación del texto. También tiene que ver con nuestra convicción. ¿Qué es lo que yo creo? Lo que creemos está formado por un montón de enseñanzas que fuimos recibiendo a lo largo de nuestras vidas, de que somos así, chiquititos, párvulos. Y nosotros fuimos acumulando esa información y cuando venimos al texto es todo un bagaje de información que hace que nuestra comprensión del texto esté limitado a lo que nosotros ya conocemos. Y no estamos entendiendo lo que dice el texto, sino que estamos buscando lo que nosotros queremos ver. Así que si queremos escuchar a Dios, debemos dejar que su palabra nos alumbre, debemos hacer un trabajo a conciencia, debemos ser cautelosos a la hora de leer su palabra, pero también debemos sacar todo ese bagaje que había en nuestro corazón y creer que sabemos. El peor error que podemos hacer cuando venimos a la palabra de Dios es decir, yo sé lo que dice acá. Ese es el error más grande. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a interpretar nuestro texto? Son solamente 3 versículos. Vamos a tratar de usar estas herramientas para entenderlo bien. Y para irnos de acá hoy, teniendo en claro que qué es lo que dice Dios de Él y qué es lo que dice Dios de mí. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Bueno, vamos a entender el contexto inmediato. Pablo venía orando para que los efesios pudieran comprender una cosa muy importante. Efesios capítulo 1, versículo 19, dice que conozcan, Pablo estaba orando, decía,
Ruego que ustedes conozcan que la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo estaba tratando de que los hermanos entiendan con total claridad cómo actúa el poder de Dios en su pueblo. Ese es el contexto inmediato. Pablo decía, el poder de Dios resucitó de los muertos a Cristo y lo sentó a la diestra del Padre, donde está reinando sobre todo dominio, poder y señorío. Cristo está reinando. No se fue de vacaciones al cielo. No se tomó un tiempo de spa al lado del Padre. Él está reinando con poder y autoridad. La Biblia es clara. La Biblia no promete que Cristo reinará, dice que Cristo está reinando. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y las cosas que en ellos hay. Y oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cristo está reinando. Y los 24 seres, y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Dios es todopoderoso. Y reina. De la misma manera que Cristo fue resucitado y levantado de los muertos, nosotros fuimos resucitados de la muerte. Hermano, escuche esto. A veces cuando venimos a estudiar el texto,
creemos que el texto tiene un significado más profundo de lo que el texto en sí mismo dice. ¿No? Decimos, acá dice muertos, pero en realidad está diciendo otra cosa. Quiere decir otra cosa. ¿Y saben qué? Eso puede pasar en algunos tipos de literatura de la Biblia, como por ejemplo los libros apocalípticos, donde hay mucha simbología, ¿no? Pero en una carta, cuando se está escribiendo una carta para una iglesia, usted tiene que entender que las personas no tenían capacidad de lectura. Y las personas tenían una cultura oral, o sea, estaban esperando que alguien le cuente un relato. Y cuando la carta llegaba, se paraba delante de la iglesia y se contaba lo que estaba diciendo. Y si una persona, cuando relataba algo, quería decir otra cosa, se iban a llenar de preguntas y no era la idea. Así que cuando está escribiendo una carta, sobre todo una carta apostólica, tenemos que tratar de no esperar encontrar una simbología más allá de lo que el texto dice, sino que tenemos que entender que fue escrita para personas comunes, que no tenían instrucción y que tenían que entender a las claras lo que se le estaba diciendo. Pablo dice que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿De qué muerte está hablando? ¿Qué entendía la iglesia de Éfeso cuando se le decía, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados? Claramente está hablando de una muerte espiritual, ¿no? En la que todos en algún momento estuvimos sometidos a causa del pecado. Ahora fíjense, ¿qué dice la Biblia con respecto a cómo es la muerte espiritual? Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, escuche, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una definición clara de qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que una persona está muerta en sus delitos y pecados. El hombre no está teniendo problemas. El hombre no está enfermo. El hombre no está debilitado. El hombre no tiene una falta de educación. No, el hombre es malo porque no tiene educación, pero cuando se lo eduque, el hombre va a ser bueno. No. No. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y es una muerte espiritual que lo imposibilita de conectarse con Dios. Salmos 51:5 dice,
he aquí, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. O sea, ¿cuándo comienza nuestra muerte espiritual? En nuestra concepción. Porque heredamos en nuestra naturaleza lo que se llama o se conoce como el pecado original. Que lo recibimos de nuestro primer padre, que fue Adán. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, fíjense el versículo 18 lo que dice, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Nuestro texto nos está enseñando que el hombre está muerto y no puede ni quiere buscar a Dios. Esto es lo que se conoce como depravación total. El hombre está muerto. El hombre no tiene, algunos enseñan, dice, el hombre sí es malo, sí, es como que malo, pero tiene una isla de bondad en su corazón. ¿Recuerdan esa frase? En el fondo es bueno. Bueno, eso no enseña la Biblia. El hombre no tiene una isla de bondad que lo impulsa a hacer algo bueno, sino que está totalmente imposibilitado de buscar a Dios. ¿Y saben qué, hermano? Con esto no queremos decir que la persona que está muerta en sus delitos y pecados no pueda obrar bien. De hecho, conocemos personas que no conocen a Dios y no quieren saber nada de Dios, que son personas prominentes, que son médicos maravillosos, que han descubierto grandes cosas y avances para la ciencia, y gente que puede colaborar para causas buenas. Conocemos cuando hay alguna desgracia o cuando hubo un incendio o en Corrientes, vimos que hay personas que se predisponen a donar cosas, a dar cosas. Pero esto no tiene nada que ver con Dios. O sea, la persona puede hacer muchísimas cosas buenas, pero sin dejar de estar muerto espiritualmente. ¿No? Eso es lo que estamos diciendo acá. Así que, primero nosotros debemos conocernos y ver cuál es la condición de nuestro corazón. Hay una frase de Juan Calvino que deberíamos repasarla, y fíjense lo que dice él, que nosotros debemos tener el deseo de conocer dos cosas: conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Y esa es la finalidad de la palabra de Dios. Que conozcamos a Dios y nos conozcamos, sepamos de qué estamos hechos o cuál es nuestra condición real y verdadera. Fíjense lo que decía Calvino: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener como verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Mas como estos dos conocimientos están muy unidos y enlazados entre sí, no es cosa fácil distinguir cuál precede y origina al otro. Pues, en primer lugar, nadie puede contemplar a sí mismo sin que al momento se siente impulsado a la consideración de Dios, en el cual vive y se mueve. Porque no hay quien dude que los dones en los que toda nuestra dignidad consiste no sean en manera alguna nuestros. Y aún más, el mismo ser que tenemos y lo que somos no consiste en otra cosa sino en subsistir y estar apoyados en Dios.
La frase sigue y dice, y no podemos de veras tener en Él antes de comenzar a sentir descontento de nosotros. Porque, ¿qué hombre hay que no se sienta contento y descansando en sí mismo? ¿Y quién no descansa en sí mientras no se conoce a sí mismo? Es decir, cuando está contento con los dones que ve en sí, ignorando su miseria y olvidándola. Por lo cual el conocimiento de nosotros mismos no solamente nos aguijonea a que busquemos a Dios, sino que nos lleva como de la mano para que lo hallemos. ¿Lo ve? Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no vamos a buscar a Dios. Si nosotros no conocemos nuestra condición moral y no conocemos nuestra condenación, nunca vamos a buscar a Dios. Así que cuando nosotros decimos que escuchamos sermones donde dice, vos sos un campeón, vas a ser exitoso a la manera de Dios, Dios te ama. Esa persona nunca va a buscar a Dios en arrepentimiento. Vení, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Mentiras del diablo. Dichas desde un púlpito, o sea que son mentiras horribles. Dichas desde el peor lugar posible. Dios tiene un plan maravilloso, pero es para su gloria. Nosotros tenemos que conocer la verdad para que podamos entender cuál es nuestra condición. Si no, vamos a jugar a la cristiandad. Efesios 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Este muerto tiene una característica muy particular. No es un muerto estático. ¿Usted alguna vez fue a algún velorio? El muerto es el único que no se mueve. Es lógico. Pero en nuestra carta el muerto se está moviendo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Este muerto no es un muerto común y corriente, es un muerto que anda. La muerte espiritual no es una muerte estática, sino que el muerto está moviéndose en obediencia a tres poderes muy bien identificados por la palabra de Dios. El muerto está siguiendo, dice el texto, la corriente del mundo. La trinidad de la maldad. El mundo, Satanás y nuestra carne. Así que el muerto está sirviendo a sus deleites. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo es una influencia que lleva a las personas a que vivan según los parámetros y estándares caídos y no de Dios. Y a veces no nos damos cuenta y decimos, no, yo no hago caso del mundo. No, a mí el mundo no me influencia. ¿Seguro? ¿Tan seguro estás? ¿Cómo hablas? ¿Cuáles son las cosas que te satisfacen? ¿Cómo te vestís? ¿Cómo son tus amigos? ¿De qué hablas? ¿Cómo son tus conversaciones y tus vínculos? Hermanos, ¿no nos damos cuenta que el cristiano fue llamado a salir del mundo? Eso no quiere decir que se vaya a vivir a otro planeta con Elon Musk, no sé cómo se llama, así es. Algunos están sacando turnos ya porque quieren irse, ¿no? No es eso. Sino que debe vivir una vida con parámetros distintos a los que nos impone el mundo. Pablo es muy claro. Si has nacido de nuevo, ya no se diga ni se pronuncie vanas palabras en vuestras maneras de hablar, sino que sus palabras sean sazonadas con sal.
no codicien, no defrauden, no mientan. El mundo. El mundo miente, defrauda y encima se jacta y dice, mira cómo le metí el perro a este que se la recreyó, pobre pibe. Y después cuando le reclamé, pero te mentí nomás. No. El mundo. Entonces este muerto que camina es un títere del mundo, de la costumbre. Pero vos no tenés lo último que salió. No, entonces no estás. No estás en onda. ¿Saben? Nuestras personas que nosotros denominamos pobres hoy en Argentina tienen muchísimo más de los que nuestros abuelos pudieron llegar a soñar o tener hoy. Y no son felices. ¿Saben por qué? Porque el mundo les sembró una ideología que dice que si no tenés, no podés ser feliz. O si no lograste tus sueños, no puedes ser feliz. Y solo los que tienen buena memoria se van a olvidar de lo felices que eran nuestros abuelos. Cuando podían poner un plato de comida digno delante en su mesa. Y lo felices que eran. Usando sus alpargatas agujereadas. Con dignidad. Y de lo valioso que era para ellos decir la palabra. Te di mi palabra. En cambio, el mundo hoy te dice que tenés que ser un TikToker importante. Tenés que ser un YouTuber. Tenés que tener 1000 likes en cada publicación en Instagram. O muchos seguidores en Facebook. El mundo. O tenés que vestirte de cierta forma, o tenés que tener cierta marca en tu vestimenta, porque si no, no estás en onda. Sí, en una onda se están yendo directo al infierno, ¿no? Es lo que pienso a veces. Pero debería no decirlo, pero. Después dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La segunda fuerza que Pablo enumera y dice que hace que este muerto sea obediente es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo y tiene a las personas esclavas del pecado, sometidas y en obediencia a él. Están obedientes a Satanás y como consecuencia, dice nuestro texto, opera en los hijos de desobediencia. Son obedientes a Satanás, desobedientes a Dios. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo? ¿Y ustedes por qué no pueden recibir mis palabras? San Juan capítulo 8 es un capítulo maravilloso. Dice, miles lo seguían y eran sus discípulos. Habían creído en él. Y él le dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, guarden mi palabra y la verdad los hará libres. Y ahí empezó el problema porque estos que lo habían seguido tomaron piedras para matarlo. ¿Por qué? Porque tenían que obedecerlo. A veces creemos que el evangelio es venir, escuchar, levantar la mano, repetir una oración, irnos a nuestras casas y tener una vida exitosa. No es eso. El evangelio es dejar de ser obedientes a Satanás y ser obedientes a Dios en Cristo. Muy simple. Pero nosotros queremos buscar algún significado más místico. Algo que me haga empoderar, atraer la presencia de Dios. Soltar una palabra, decretar. Hermano, lea su Biblia.
Un hombre muerto es un hombre desobediente y es un esclavo de Satanás. Efesios 2, capítulo 3 dice, entre los cuales también, fíjense cómo estaba Pablo. Y Pablo no es que se hace como, alguno dice, hermano, vos andás pecando, hermano, Como que el otro nomás peca. Y a mí me molesta el hermano, porque él peca distinto a mí y me molesta. Hermano, mira lo que dice Pablo, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pablo no se hacía el desentendido. Ay, ¿viste la hermana? ¿Cómo pecó? ¿Cómo pecó? Sí. ¿Y Bosnia? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La tercera cosa contra la que luchamos y sobre la que nosotros nos dejamos influenciar es un enemigo que lo conocemos muy bien. Alguno dirá, yo no conozco a Satanás y a mí la cultura del mundo no me influye porque no salgo ni a la vereda, voy, busco pan al vecino y vuelvo, no hablo con nadie. ¿Y vos te conocés, hermano? Nuestra carne es otro enemigo que nos lleva a estar en una condición de muerte delante de Dios. Una persona muerta es una persona dominada por sus deseos carnales. Un muerto espiritual no puede abandonar sus pecados carnales. Lo intenta. Lo intenta. No, es como una dieta, ¿no? No, yo no voy a comer harina. No voy a comer harina. No voy a comer harina. Pasa la torta frita y se prende. No voy a comer harina a partir del lunes. Nuestra carne, nuestra inclinación. Y entonces este muerto que está obediente, sometido a la cultura, el mundo, Satanás y su carne, daba un fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto es, no, Dios me ama igual. Ay, Dios me ama. Así como soy, Dios me ama. ¿No dice eso la Biblia? Fíjense lo que dice nuestro texto, Efesios, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo prosigue? Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Saben? Esto es una palabra semítica. Es como en la cultura hebrea se identificaba una persona de acuerdo a hijo de quién era. ¿Se acuerdan lo que le decían a Jesús? Vos estás endemoniado. ¿Qué vas a ser hijo de Abraham vos? ¿Y Jesús qué le dijo? Ustedes son hijos de su padre el diablo. Ay, el amor de Jesús, ahí estaba. Ahí estaba diciéndole la verdad. Y este es nuestro texto, nos dice, nosotros, y Pablo se incluye, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Merecíamos la muerte, merecíamos la ira de Dios sobre nuestras vidas. Es imposible, hermanos, quiero que podamos entender esto. Es imposible que podamos entender y disfrutar el amor y el poder de Dios si no entendemos lo mal que estábamos o estamos. Y si entendemos lo mal que estamos o estábamos, recién vamos a poder ser agradecidos cuando escuchamos lo que dice Pablo en el primer párrafo de nuestro texto, Efesios 2, versículo 1. Si nosotros entendemos la maldad que hay en nuestro corazón y lo depravado que estamos, recién vamos a ser agradecidos con Dios cuando leamos lo que dice ahí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados.
Si no, va a ser para nosotros solamente un juego. Venir los domingos a la iglesia. Vengo cuando quiero. Total, Dios ya me ama. Yo ya hice la oración de entrega, hermano. Ya está. En conclusión, debemos dejar que la palabra de Dios nos hable y la palabra de Dios nos diga quién es Dios y qué quiere de nosotros. Y debemos dejar que la palabra de Dios nos muestre quiénes somos nosotros. La psicología va a decir, no estás tan mal. Depende, todo depende. La filosofía va a decir, el posmodernismo va a decir, nada es relativo, todo es relativo. No hace falta que creas a la verdad. Así que cuando nosotros venimos a nuestro texto, no debemos buscar nuestra conveniencia o lo que a nosotros nos parece y debemos dejar todo el bagaje de conocimiento que tenemos atrás y debemos buscar y tratar de entender lo que Dios dice ahí y que mis ojos se han abierto y debemos dejar de buscar a Wally. ¿Usted conoce a Wally? ¿Dónde está Wally? Es un autor inglés. Se llama Martin Handford. Él empezó a escribir un libro muy particular de lectura, pero este libro no tiene lectura, sino que son libros ilustrados. Y donde aparece un personaje, el personaje es Wally. Y Wally siempre se viste de la misma manera. Él usa un jersey a rayas rojas y blancas, usa unas gafas, un pantalón vaquero y un gorro de lana, que también es a rayas rojas y blancas. Y a veces aparece con una cámara, a veces aparece su perro, y a veces aparece con un bastón que se le pierde y hay que buscarlo a Wally. Y saben, nosotros a veces leemos la Biblia como buscando a Wally. Tengo una imagen. Lo único conocido es Wally, ¿no? Ahora saca la imagen. Ahora alguno se va a quedar traumado porque no lo encontró. No haga trampa, hermano. ¿Qué pasa? Venimos con nuestro conocimiento previo. Nosotros sabemos cómo es Wally. Y vamos a la Biblia y decimos, acá está. Y ya está. Y saco de ahí lo que a mí me parece. Y sabe el autor, ahora poné de vuelta por favor. El autor hizo una cosa maravillosa. Igual está acá, por si alguno no lo vio. Es ese. Acá está Wally. No llega. Bueno. Pero fíjense, si nosotros buscamos lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros queremos encontrar, nos vamos a perder toda la obra del autor. ¿No? Toda la obra que él hizo. ¿Qué pasa? Nos pasa lo mismo cuando venimos a la Biblia. Nos perdemos de todo el contenido cuando creemos o buscamos lo que a nosotros nos parece familiar. Y muchas veces rechazamos lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a jugar a ser cristianos? ¿Hasta cuándo vamos a decir, sí, está ahí escrito, pero no sé? No sé si lo voy a aceptar. Sí, está ahí, enseña ahí, pero no sé, yo tengo otra percepción, otro... Hermanos, la Biblia es clara. Tenemos que reconocer el poder de Dios. Y el poder de Dios nos llama a vivir una vida gloriosa, resucitada. Una vida a la cual el mundo no le puede afectar, a la cual la carne no lo moviliza y a la cual Satanás no lo puede dominar. Una vida gloriosa. Eso es el Evangelio. Ahí está el poder de Dios.
Y a veces venimos con esa mentira, decimos, no, voy a ir a la iglesia porque Dios me va a bendecir y voy a ser una persona exitosa. Eso no es el evangelio. Eso es una mentira, está buscando a Wally. En cambio, la Biblia nos dice que si hay alguien que debemos buscar en el texto es a Cristo. Y debemos dejar que la palabra nos alumbre. Así que pensaba, ¿no? El apóstol decía, oraba, que conozcan el poder de Dios, porque Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fue un tiempo pasado, terminó. Satanás te dominaba, terminó. Andaba según la carne, terminó. Éramos por naturaleza hijos de ira, terminó. Ese tiempo terminó. Porque Dios te dio vida. Te dio una nueva vida, una vida abundante, porque te ama. Te unió con Cristo. Ni siquiera le buscábamos, pero Él nos llamó. ¿Sabe por qué usted está aquí hoy? Porque Dios lo llamó para que escuche su palabra. Y cuando Dios da una orden, nadie se puede oponer. Hermanos, que el Señor nos hable a través de su texto. Vaya, repáselo. Y lo invitamos este miércoles a que pueda venir. Vamos a orar porque nuestro corazón no es un corazón inclinado a la obediencia, sino al contrario. Así que nos ponemos de rodillas y le decimos, Señor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad, a alejarme del mundo, a volverme a ti, a conocerte más. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es verdad. No es lo que nosotros creemos, no es lo que a nosotros nos parece, no es lo que a nosotros nos gustaría, es lo que ella dice de ti. Gracias, Señor, porque nos vemos claramente en ella. Es un espejo que nos muestra quiénes somos. Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tú nos llamaste por amor a tu nombre y nos diste vida juntamente con Cristo. Y hoy podemos amar a nuestras esposas, hoy podemos amar a nuestros hijos, hoy podemos ser trabajadores honrados, hoy podemos ser hermanos amándonos, velando uno por otros, no porque haya una fuerza en nosotros, sino porque tu gracia nos ha dado vida. Nos levantaste de los muertos, estábamos en nuestra tumba, condenados. Gracias por tu amor. Te damos la gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, que tu palabra corra y no vuelva vacía. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.